Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero deciros que yo no tenía que estar en esta mesa, iba a estar Rosa García Alcón, es militante del PCML, del FRAP, que en este aciago año ya estaba en la cárcel de Yeserías, militante memorialista hoy en la comuna, pero una circunstancia familiar pues ha impedido que estuviera en esta presentación, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, habrá más presentaciones y seguramente Rosa pues la podáis escuchar porque ya tiene historias muy bonitas de Yeserías, donde compartió cárcel con las dos condenadas a muerte, ¿no? Con Concha y con María Jesús. En primer lugar, agradecer como siempre a la Fundación Anselmo Lorenzo, que nos abre sus puertas sin pedirnos absolutamente nada, ni siquiera preguntarnos qué vais a hacer. Y da gusto venir aquí para poder presentar libros, para poder montar exposición, que llevamos ya varias, y para sentirnos pues totalmente como en casa, ¿no? Después, dar las gracias a todos los que habéis venido. Es un placer además ver caras de tanto veterano militante antifranquista, y agradecer a muchas personas que están aquí también, que han participado con sus relatos con el libro, que bueno, luego como habrá la posibilidad de poder hablar, pues irán diciendo, pero estoy viendo por ejemplo a William Chirlet, que es un personaje que nos ha ayudado en este libro, que era el corresponsal de The Times, cuando el 75, en la rueda de prensa aquella donde le detuvieron con Yves Montand y con toda esa gente haciendo, y nos ha aportado a este libro pues todo su relato y toda su experiencia, y bueno, mucha más gente. Veo a Santiago, que fue compañero de Carlos González, el joven que asesinaron un año después, en el año 76, en una manifestación reivindicando el 27 de septiembre. Y bueno, muchos personajes que no podrían, que ahora mismo no tengo para nombrar. Yo voy a hablar poco porque en la mesa precisamente me acompaña Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite, que como los conocéis todos no hace falta que los presente, y que ellos sí que tienen que contar de este libro y absolutamente lo que quieran, porque son los protagonistas de la primera línea. Pero como estamos en una presentación del libro, sí decir que el libro es un trabajo muy coral, es un trabajo en el que ha intervenido mucha gente, en el que han intervenido gente que ha querido colaborar, gente que militaba entonces, gente que no militaba pero que ha aportado sus experiencias, que al final ha salido un libro pues largo, pero creemos que muy ameno de leer, que hemos combinado con una sección que se llama Mientras tanto, situaciones que pasaban en ese momento para poder contextualizar verdaderamente lo que ocurría y lo que era la dictadura. Y ya que digo la dictadura, hacer un apunte, que era el único terrorismo que se practicaba en este país, lo practicaba el Estado a través de la policía, de las Fuerzas Armadas, y era el terrorismo de la dictadura de principio a fin, que afortunadamente, dentro de todo lo malo, tuvo resistencia también, y resistencia en todos los sentidos. Cada uno luchó con lo que pudo, con una huelga, con una asamblea, con un panfleto, o con la lucha armada, con lo que fuera necesario, para responder a una tiranía, y eso es algo lícito, por mucho que hoy quieran contarnos otra cosa. El libro pues tiene una parte gráfica muy importante, hemos tirado mucho, hemos buscado muchísimas fotos. Hemos buscado muchas se han comprado, y otras por ejemplo, la Universidad de Bolonia pues ha colaborado y nos ha dejado unas fotografías interesantísimas de manifestaciones en Roma y en Bolonia. Hay un archivo gráfico en el libro pues bastante interesante, con algunas fotos que no se conocían hasta ahora. Hay un montón de relatos, como he dicho, de militantes, de gente que estuvo en los últimos momentos o que hizo un viaje con Ramón a hacer un curso de imprenta a París, y cuentan esos relatos. Están también relatos de familiares, está la voz de la inquebrantable, bueno, está Flor Baena, y está por supuesto la inquebrantable Vicky, contando la lucha que lleva en estos 50 años para dignificar, no porque no sea digno, sino para dignificar más todavía la voz de su hermano. Y bueno, pues simplemente dar las gracias a toda la gente que ha participado, animaros a que compréis el libro, decir de nuevo que es un libro que sobre todo ha buscado un homenaje, sin lugar a dudas, en este 50 aniversario a los 5 fusilados, centrados en especial a los 3 militantes del FRAP, ¿no?
que representan en este libro, pues creo que es una condensación importante de lo que fue la lucha contra el franquismo, ¿no? Pero también ha buscado ser un homenaje, sin buscar ningún protagonismo, a todos los militantes, a toda la gente que sufrió torturas, que sufrió cárcel, que sufrió persecución en esos años de lucha, ¿no? Así que nada más, reitero las gracias porque estéis hoy aquí y le paso la palabra a Pablo. Bueno, pues en principio yo quería hablaros de la exposición. Se me oye bien, ¿no? Sí. De la exposición. Lo que hemos querido hacer en este 50 aniversario, pues de alguna manera es recoger materiales, carteles, fotos, recortes de prensa de aquella época, ¿no? Que dan pues una idea de lo que fue la dictadura, ¿no? Hemos traído hasta una vietnamita los clichés y la máquina de escribir con la que hacíamos los panfletos y lo que significaba todo esto, ¿no? De alguna manera hemos querido reflejar con materiales directos lo que era la dictadura, ¿no? Que es lo primero que parece ser que se está desdibujando, ¿no? Ahí, ahora mismo no sé, o hay partes interesadas en olvidar qué es una dictadura y qué era aquella dictadura, ¿no? Lo explicamos en el libro, pero aquí también pues lo podemos ver, ¿no? Es decir, todos los recortes de prensa en donde se nos demonizaba, todas las luchas que hubo en contra de la dictadura, la solidaridad internacional que se levantó por tanto antes de las penas de muerte como después de las penas de muerte, todo ese movimiento que ya quisiéramos que hoy se hiciera por el pueblo palestino, ¿no? que nos está todavía por hacer, que lo tenemos que hacer, pues eso es lo primero que han querido desdibujar, ¿no? Era una dictadura que mataba por salir en manifestación, que entraba a caballo en las fábricas como en SEA y ametrallaba a los trabajadores. Era una dictadura que te colocaba pues 10, 15 años de cárcel por asociación ilícita, por propaganda ilegal, por cualquier otra cosa que oliera, por hacer una pintada, y que a veces pues te podía costar la vida por todo ello, ¿no? Como digo, esto es lo primero que se ha querido desdibujar o que se ha querido transformar o que se está queriendo pues un poco de transformar. De alguna manera, pues nosotros somos el testimonio vivo de que se podían montar 4 consejos de guerra en donde se pedían 13 penas de muerte, en donde se dictaban 11 de ellas y se ejecutaban 5. Todo eso en el corto periodo de un mes, llevando consigo pues torturas, malos tratos y todo lo que podáis imaginar, ¿no? Por otro lado, está, digamos, la línea de resistencia, carteles en donde se refleja de alguna manera pues nuestra actividad, ¿no? La actividad de todos los militantes de nuestro partido, pero también de otras organizaciones que de alguna manera pues estaban queriendo acabar con la dictadura, ¿no? En este sentido, también yo quería decir una cosa que parece que hoy, 50 años después, o incluso pues no hace tanto, parecía que todo estaba ya firmado, o sea, que todo estaba escrito en una página, ¿no? Es decir, que simplemente había que seguir un
un guión, ¿no? Había dictadura, bueno, sí, se mataba gente, se torturaba, se tal, pero bueno, todo eso iba a acabar, estaba claro que iba a acabar. Es decir, no estaba claro absolutamente nada. Es decir, la dictadura era dictadura y hacía lo que sabía, es decir, lo que sabía desde el golpe de Estado, que era matar. Y en España, es decir, había mucha población, es decir, que estaba machacada, que estaba en las cárceles, o que estaba exiliada, o que estaba en busca y captura, y ninguno de nosotros, ninguno de los que estábamos luchando directamente contra ella, es decir, teníamos la certeza de que la dictadura se acabara como tal. Es decir, fue necesario mucho sacrificio, mucha lucha, y eso hizo posible que aquello se acabara. Es decir, las penas de muerte de septiembre de 75, el asesinato de nuestros compañeros, quiso ser un castigo para toda la militancia antifranquista. Y aquello se volvió en su contra. 4 días después de los asesinatos, el régimen tuvo que salir a la palestra, tuvo que hacer un acto el 1 de octubre para, digamos, de alguna manera dar la contrapartida a toda esa gran movilización. Y incluso el dictador llegó a decir el lío que se ha armado, en fin, el rollo suyo en ese último discurso, ¿no? Bueno, pues esto es una muestra de lo que estoy diciendo. Es decir, antes del 1 de octubre no estaba muy claro, es decir, qué era lo que iba a pasar. Después del 1 de octubre no estaba muy claro qué es lo que había a pasar. En la transición no estaba nada claro qué es lo que había a pasar, qué es lo que iba a pasar. Y de hecho, pues hubo más de 200 asesinatos, tanto por la policía, por la Guardia Civil, como por las bandas de las bandas fascistas, ¿no? Que no querían ningún cambio, que no querían nada. Es decir, todo de alguna manera fue arrancado, y en buena parte pues se lo debemos a todos aquellos que dieron su vida en esta lucha. Es decir, quiero resaltar estas dos cosas, es decir, porque ahora se está escribiendo alguna cosa, se está reescribiendo la historia. La dictadura era una dictadura criminal y lo fue del principio al fin. Y no estaba claro, es decir, que eso, es decir, fuera a dejar de ser así si no había una gran movilización enfrentándose directamente con las fuerzas de la dictadura y, por supuesto, pues en toda la movilización social que hubo a partir de la muerte de Franco, que fue como, pues como una olla a presión que se expande, ¿no?, por todos los lados. Para seguir con la exposición, también hemos querido, digamos, nos hubiera gustado, hemos puesto bastantes periódicos, bastantes boletines, muchos de ellos de la época, todo lo que hemos podido ir rescatando y que hemos podido ir guardando. Probablemente a partir de ahora pues ya nos han prometido algunas cosas más de compañeros y de gente que tiene guardadas cosas de entonces, ¿no? Y estamos en contacto con una delegación del Ministerio de Cultura para que nuestros fondos vayan directamente a una entidad pública y puedan estar, digamos, a mano de cualquier persona. Hemos dicho que de cualquier persona, no hace falta que sea investigador ni que sea nada, y que puedan acceder a todos estos fondos. Después de esta exposición, pues ya tenemos una cita con la responsable de toda esta actividad. Y luego, pues también hemos querido reflejar en esta última parte, es decir, primero lo que fue el impacto, es decir, que tuvo, la muestra del impacto que tuvo en la sociedad aquellos asesinatos. Ahí nos hubiera gustado hacer otra exposición, que sería, pues, con, por ejemplo, los 10 cuadros que el equipo Crónica hizo por el 27 de septiembre de 1975, unos enormes cuadros de 1,5 por 1,5 que están repartidos por todo el mundo, que
el Reina Sofía y algunos otros museos tienen, pero como ha pasado con todo lo referido al 27 de septiembre, los tienen en los almacenes, es decir, no lo exponen. Es decir, y esto nos ha pasado mucho. Tuvimos que, digamos que luchar mucho y hacer mucho para que 4 de ellos se juntaran en el IBAM de Valencia y 6 de ellos se juntaran en el Reina Sofía cuando hicieron el aniversario de la Constitución. Esos cuadros formaron parte de una exposición que se hizo en la Bienal de 1976 en Italia, en donde todos los pintores, absolutamente todos los artistas plásticos, se negaron a estar bajo la bandera de la dictadura y cerraron el pabellón de la dictadura española con unos carteles del asesinato de Grimao. Es decir, eso es lo que había. Y la delegación italiana de pintores italianos, la organización de Italia, cedió su pabellón para que todos los artistas, entre ellos estos 10 cuadros del 27 de septiembre, pudieran estar allí, ¿no? Hay otras historias, como la de los cuadros que hizo Miró, es decir, que también, si vais a la Fundación Miró de Barcelona, están allí. Son 3 enormes cuadros, es decir, ahí hay una foto de Miró cuando lo están haciendo, lo están contemplando, que están acabados justo el día que mataron a Puig Antich, es decir, y que se titula La esperanza de un condenado a muerte. Es otra de las cosas que se hicieron. Genovés hizo otra con los 5 fusilados, es decir, que está en la asociación Gerritia Beitia, que cedió sus cuadros a la Universidad de Valencia, pero bueno, también está pues un poco en el olvido. Son 6 jóvenes con la venda en los ojos a punto de ser fusilados. El propio Genovés dijo que quería poner 6 porque 5 fueron los fusilados, pero él pensaba que esto iba a continuar, que esto podía seguir, y que el 6º, puesto de otra manera, de otra forma, pues era una especie de alegoría para lo que podía suceder, ¿no? Hay otros cuadros, otros carteles de Tapies en contra de la pena de muerte, sacados tras el asesinato de Puig Antich y el asesinato de nuestros camaradas. Y luego hay pues muchos más cuadros como el de apuestas pictóricas, como el de Darío Corbeira, que era parte de la familia de Lavapiés, que a su vez era parte de la Unión Popular de Artistas, que formaba parte del FRAP. Es decir, eso está también en otra fundación que todos sus fondos históricos y editoriales los ha comprado el Reina Sofía y están haciendo un edificio en Santander para poderlos exponer. Esperemos que una parte de ellos que están ahí puestos pues se expongan de esta manera, ¿no? Y luego pues está un cuadro de nuestro querido amigo Mariano Lozano, que hizo bastantes cosas, que hay bastantes cosas de él aquí. Y luego pues hemos ido recogiendo también solidaridad de algunos otros artistas ya más recientes, en este caso pues estos carteles que están aquí, que nos hicieron, me parece que en el año 2017, pues Santiago Sierra, Pablo España, que está por ahí, Eugenio Merino, Noah, y bueno, pues es un poco esto lo que hemos querido transmitir, ¿no? De alguna manera queremos que esta exposición pues también camine, es decir, por ahí ya tenemos un acuerdo con Erandio, con el Ayuntamiento de Erandio, para poner también allí parte de todo esto, y probablemente lo hagamos también en Aragón. Así que nada más, esta es por mi parte, esta es la exposición de
de unos momentos muy duros, de unos momentos especialmente cruentos y salvajes, de una dictadura que empezó matando y que acabó matando, pero que de alguna manera pues pudimos acabar por lo menos con las formas fascistas que tenían en aquel entonces. Y eso pues se lo debemos a ellos, se lo debemos a José, José Luis, Ramón, Chiqui y Otay. Gracias. Bueno, buenas tardes. Este ya es, podríamos decir que es el 50-27 de septiembre en que se celebra, se homenajea a los fusilados del 27 de septiembre del 75. Quiero decir que durante todos los años que han transcurrido siempre ha habido una actividad, una convocatoria, algún tipo de publicación, algún recuerdo siempre en estas fechas de los fusilamientos. Por lo tanto, digamos que hay una continuidad, un reconocimiento desde el principio hasta hoy. El homenaje actual, el 50 aniversario, ya un poco, digamos, cuando ha pasado prácticamente, y en términos demográficos, 3 generaciones largas, ¿no?, desde los hechos, nos encontramos en una situación, digamos, de hacer algún tipo de balance y de hacer un homenaje especialmente potente, especialmente, digamos, preparado y con aportaciones, si no nuevas, sí bastante novedosas, ¿no? Las aportaciones de este homenaje en Madrid son esta exposición, como veis, que tiene un interés histórico, ¿no? Que ya además gran parte de este material figura ya en los archivos históricos de diversas organizaciones y fundaciones. El acto en el cementerio del próximo día 27, en el cementerio civil, y el acto de por la tarde en Comisiones Obreras en Lope de Vega. Este año también se celebran actividades en bastantes sitios, ¿no? En Vigo, como todos los años, pero ya en Vigo también, en Galicia hay 2 o 3 actividades más. Se ha presentado ya un libro que han hecho en Galicia sobre el tema, ¿no? El 23 hay un acto potente, ¿no? Luego estará el acto del cementerio el 27, luego se presentará este libro el 2 de octubre, también en Vigo, en fin, diversas actividades. En Euskadi lo mismo, hay un acto central en Iruña, Pamplona, y se proyectará la película de Adolfo Dufour, ¿no?, el documental sobre el 27 de septiembre del 75 en Irún. Habrá 2 actos también en Barcelona, en Collserola, ¿no?, y en Cerdañola, dedicados a Chiqui. Hay un acto también muy potente en Valencia, el día 26, con colaboraciones también diversas, ¿no?, de profesores, de periodistas y de militantes, incluido Fernando Sierra, que fue condenado en el primer Consejo de Guerra del Goloso, en el nuestro, que estábamos Pablo, Vladimiro y yo, y José Humberto Baena, por supuesto. Por lo tanto, es un año donde en Murcia también se van a hacer, en el cementerio donde está José Luis Sánchez Bravo. En Zaragoza también se van a hacer alguna actividad. Es decir, es un año donde se han multiplicado, ¿no?, y se han multiplicado también las publicaciones en prensa, reportajes, entrevistas. Y también ha sido un buen momento, aunque ya se podía ir adivinando a lo largo del tiempo, ¿no?, un buen momento para comprobar que 3 generaciones después, las personas, en términos generales, por supuesto que hay excepciones y bastantes, pero en términos generales sociales, las personas que yo creo que tengan menos de 50 años, menos de 45, no tienen, y perdonadme la expresión tan familiar y tan entrañable, no tienen ni puta idea de lo que es y de lo que fue la dictadura franquista. Y esto es importante, porque nos hemos
encontrado con periodistas que no tienen ni idea, no saben ni incluso personas que lo vivieron, se les ha desdibujado el recuerdo a base de estar en la lavadora de la transición, ¿no? Y en la lavadora de cada 4 años votar, etcétera, 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 y el bla, bla, bla del cliqueo, ¿no? Entonces se ha ido borrando, ¿no?, qué era aquello. Incluso se puede hablar con gente que sabe algo más y que hace una visión de los consejos de guerra del 75 como una explosión, de rabieta del régimen, ¿no?, de una cosa de ansia de sangre que la había por parte de los cuerpos represivos, ¿no? Y yo, no. Los consejos de guerra, tal y como se dieron, no eran más que la radiografía exacta y científica de lo que era la dictadura. Hubo consejos de guerra en el 74, en el 73, en el 71, en el 69, en Burgos hubo por lo menos 7 consejos de guerra. No hubo una continuidad permanente desde julio mismo del 36, cuando se inició el golpe de Estado, de los consejos de guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ejército fue la cabeza ejecutora de la represión, de los aspectos más brutales de la represión franquista, con su generalísimo jefe de Estado al frente. El ejército español, porque a partir del 39 no había más que un ejército español, el de Francisco Franco, que por cierto todavía no he recibido el WhatsApp donde me han dicho que lo han cambiado. Y si uno ve la misión del ejército en el Fuero de los Españoles y la misión del ejército en la Constitución del 78, verá que una es fotocopia de la otra, la segunda de la primera. Entonces esto es importante, esto es importante. Y en los consejos de guerra, como decía el otro día una periodista, ¿no?, los consejos de guerra del Goloso en concreto, los que se celebran en la capital del Estado, que es Madrid, se celebran simbólicamente, que claro, te pasa desapercibido y más ahora, ¿no?, en el Goloso. ¿Qué era el Goloso? El Goloso era la sede de la división acorazada Brunete, comandada por el general Milán del Bosch. Este hombre delincuente de golpe de Estado en el año 81, el general delincuente Milán del Bosch, cometió el delito de intento de golpe de Estado el 23 de febrero del 81. Pues este delincuente, en el 81, era el general que mandaba la división acorazada Brunete. Y la división acorazada Brunete, la DAC, era la joya de la corona, la joya del ejército español en ese momento. Entonces, los consejos de guerra, sí, se hacen en Burgos, se hacen en Barcelona, pero los del FRAP, que era una organización genérica en el Estado, no era una organización localizada en una nacionalidad, como era el tema periférico de ETA, por muy grave que fuera, y que lo fue, era una organización con vocación, por lo menos, buena, mala, haciendo muchos errores o pocos, o lo que cada uno quiera valorar o no valorar, pero una organización con un modelo estatal. Por lo tanto, había que dar un escarmiento con un elemento simbólico, que era no solo el ejército español, sino la columna del ejército español de tierra, que era la división acorazada Brunete. Por esa época, entonces, el libro, digamos, primero, en el libro encontraréis que es un trabajo colectivo múltiple, diferente, colectivo a la hora de escribirlo, pero también colectivo a la hora de elaborarlo, en el sentido que había un equipo ahí que se ha encargado de visitar archivos, de visitar hemerotecas, de relacionarse, como decía Iñaki, con los sindicatos italianos o con la universidad aquí, con los sindicatos franceses, etcétera, etcétera, y de recopilar un volumen de información realmente notable y, en cierta manera, novedosa, porque no se había hecho hasta ahora en España, ¿no? Por eso tiene ese atractivo el libro, ¿no? Aparte luego ya, por supuesto, el abanico de colaboradores, ¿no? Ahora a los 50 años también, digamos, el libro por eso trata, sobre todo, lo primero que hace el libro es contextualizar, es decir,
qué era la España, qué era la dictadura y qué eran los años 70 en esa dictadura, y en concreto el año 75. Entonces, eso es libro para situar al lector. Es decir, estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de unos años de crisis económica y de crisis política de la dictadura. Crisis económica, consecuencia de la subida de los precios de la energía, del petróleo, ¿no?, a partir del 70-71. Crisis económica porque liquidan el patrón oro, los Estados Unidos, y dicen, bueno, aquí dólares, todos los que queráis. Ahora ya no, el oro nuestro no respalda las monedas vuestras que tienen convertibles en dólares. Y luego, como digo, el aumento de los combustibles que golpeó muy seriamente a toda Europa y a España particularmente. Hasta pasar, en el año 75, se pasó a un Producto Interior Bruto negativo, por primera vez, menos 0,45. Es decir, contextualizar lo político. Sobre esa crisis política económica aparece la crisis política. Es decir, ¿quién ha gestionado? ¿No? Hay que cambiar la gestión. La propia patronal pide un cambio en la gestión económica, que sería luego posteriormente la del PSOE. Y se agrava también por el tiranicidio de Carrero Blanco, que era, digamos, la sucesión, ¿no? Aparte era el padrino político de Juan Carlos, ¿no? Y luego un hecho también interesante que estaba influyendo y estaba observándose de todos los puntos de mando de Occidente, ¿no?, que era Portugal. El abril portugués del año 74 y el temor que se despierta en la OTAN, las visitas de Kissinger a Portugal, las visitas de Kissinger a España, etcétera, etcétera, a ver qué pasaba, ¿no?, a ver cómo se frenaba lo de Portugal y no contagiaba a España, que tenía un aspecto como de que sí, de que se podía contagiar, ¿no?, solo que con más amplitud. Y si una regla ha tenido siempre Occidente, la política occidental en Europa, es que la península ibérica no se puede desestabilizar. Por eso las potencias anglo-francesas y angloamericanas durante la Segunda República la dejaron vendida, porque no podían arriesgar una revolución en la península ibérica. Por eso el boicot a la República y el permiso para que Hitler y Mussolini ayudasen a Franco. Esto de alguna manera, digamos, edulcorada, se repite en la transición, sobre todo cuando aparece lo Portugal. En esas condiciones, añadido al movimiento huelguístico, estudiantil, vecinal que había en España, pues la situación empezaba a ser preocupante, ¿no? De hecho, como si veis alguna estadística, ¿no?, creo que fue en el año 74, hubo 23 millones de horas de huelga. 23 millones de horas de huelga. Desde la muerte de Franco hasta aquí, buscar algún momento que haya habido eso, con la monarquía. En el año 75 se cerraron 4 universidades, o 5. Y la primera, digamos, casualmente, no fue ni la de Madrid, ni la de Barcelona, ni de Bilbao. Fue la de Valladolid. Fue una bronca que hubo allí. Es decir, había un ambiente, ¿no?, fuerte, de oposición fuerte. Y de oposición de todo tipo, desde la huelga, desde el encierro en una iglesia, hasta defensivos, hasta ataques defensivos contra las fuerzas represivas, ¿no? Que esta es otra cosa en el contexto del momento que también se obvia, no se dice, por lo menos en lo que últimamente se está publicando no se dice ni una sola palabra. Es decir, y lo hemos repetido y se dice en el libro, ¿no?, solo en 1975, aparte de los 5 fusilados, hubo 29 asesinatos que produjeron la brigada político-social, la Policía Armada y la Guardia Civil. Mataron a 29 personas, es decir, prácticamente a 3 por mes en España. Y esa era la vida cotidiana, porque luego puedes decir, coño, algo excepcional. Fue un tiro al aire, pero le dio en el pecho. ¿Dónde tendría el pecho ese individuo, no? Una cosa excepcional. No era excepcional, porque si cogemos el 74 te van a salir otro número parecido de asesinatos. Si coges el 73 también. Y si coges el 72, por ejemplo,
Tienes la huelga del Ferrol, que se saldó con 2 muertos, 14 heridos de bala y 23 procesados, que salió el proceso en el 75 y les metieron 7 años de cárcel a unos huelguistas. Casualmente los asesinados eran Amador Rey y Daniel Niebla, y de Daniel Niebla ese hecho fue un shock de conciencia para José Humberto Baena, que estaba en Vigo. La huelga está el Ferrol, y cuando viene a Madrid coge de nombre de guerra del partido, coge el nombre de Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque era uno de los asesinados en el Ferrol en el año 72, y fue un golpe en su conciencia aquello, ¿no? Es decir, que la policía llegase allí en plena una huelga y ametrallase a la huelga y demás, ¿no? Y encima, en fin. Estos hechos se han incluso borrado de la cabeza, incluso de los que hemos vivido, ¿no? Se te borran un poco, ¿no? Una señora que se llamaba Felicitas Natividad Lecbet, turista, iba por la autopista San Sebastián-Beovia con su hija se llamaba Gudrun, y iba conduciendo. Era el 8 de mayo de 1975. Ya estábamos en el último consejo, en el último estado de excepción que se vivió en el franquismo. Hay un control de la policía armada y la chica, pues quizá acostumbrada a otros estilos de vida, va frenando, pero no frena en seco. Entonces la policía armada ametralla el coche. Ametralla el coche y le pega 3 o 4 tiros a su madre, que era la que iba en el asiento del auxiliar, ¿no? Del copiloto. La Gudrun sale enfurecida, sale alucinada, ¿no? Del coche, dando gritos, ¿no? A la policía, estaba frenando. La señora al hospital, y unos días después muere en el hospital de 3 disparos que tenía. Es un ejemplo. El mismo 27 de septiembre de 1975. Esto no lo hemos recogido aquí porque lo pillé un poco despistado, ¿no? Porque salió en el ABC. En el ABC, en aquellas informaciones que daban de lo que pasaba aquí, de lo que pasaba del incendio de la Embajada de Lisboa, de la Embajada Fascista de Lisboa, de las movilizaciones y demás, había una notita así que decía, ayer por la noche o esta mañana, ¿no? Un chico de 22 años, Joseph F. Frank, alemán, iba un poco borracho, decía la nota, al parecer borracho, iba conduciendo un coche camino de la Junquera para pasar a Francia. Y como iba un poco trompa, no se dio muy bien cuenta de que ya estaba en la valla de la frontera, ¿no? Entonces, como se iba, la Guardia Civil lo ametralló. El chico murió. No dice así. No figura en ninguna lista de asesinados, no figura ese pobre chaval, ¿no? Entonces, y de pronto me lo encuentro en el ABC, que el ABC simplemente publicaba las notas de la Guardia Civil, no se molestaba. Bueno, el ABC, el Ya, el Arriba, en fin, no, todos hacían, con este tipo de incidentes, ¿no? Se limitaban a decir la versión policial y ya está, ¿no? Y en esos 29 asesinatos que he dicho, cuento solamente todos los que salieron en la prensa de la dictadura, con la versión policial. No cuento, por ejemplo, los fallecidos por las condiciones de las cárceles, por ejemplo, porque creo que en la cárcel de Soria por aquella época murió uno, ¿no? Y en algún otro sitio. Esas no aparecían en la prensa. Es decir, que cuento solamente los que la propia dictadura reconocía, que los había matado. Evidentemente, siempre había una disculpa, ¿no? Siempre había una disculpa. Entonces, estos, cuando se habla de algo, ¿no? Y se dice, coño, mataron a un policía o mataron a un guardia civil, pobrecito, tenía un sobrino y demás. Yo siempre me acuerdo de cuando el ABC sacaba a Franco con sus nietas, con su nietita, ¿no? O con su hija, que de 15 y 16 años, en el Pardo, en el jardín, decía, Su Excelencia Francisco Franco está aquí jugando con la nieta.
Digo, coño, dice, una vez estaba ya cansado, estaba un poco estresado, ¿no? Porque había firmado 200 penas de muerte esa mañana y entonces por la tarde pues pasó un rato con la nieta para relajarse y demás, ¿no? ¿Me estás contando eso del policía de aquí? Que el día anterior le dicen, hay una huelga allá, vete allá y machácalos. Y obedeces. Y obedeces. Y cobras dinero por eso. Y si machacas mucho, a lo mejor te damos una medalla o un plus. Como al comisario Conesa, a Billy el Niño, etcétera, etcétera, ¿no? Por las torturas. Entonces, primero hay que situarse. Y ahora hay un cierto, un cierto estilo, ¿no? en lo que se escribe sobre el asunto, ¿no? Y soy bastante benévolo, un cierto estilo como de equidistancia, ¿no? Estaba la dictadura, tenía sus leyes, no, la ley de la dictadura consistía en que no se atenía a derecho. Una dictadura no se atiene a derecho y no es la cloaca del Estado la que no se atiene a derecho, sino abiertamente no se atiene a derecho, ¿no? Entonces, los consejos de guerra lo normal era que sucediesen así. Yo lo decía a una periodista hace muchos años. Digo, pero mira, chica, si es que hubiese habido testimonios, pruebas, balística, huellas dactilares, derecho a la defensa y tal, evidentemente que la organización se dedicaría a otra cosa, porque por lo menos un mínimo de Estado de Derecho ya existiría. El problema es que eso era lo normal, eso era la dictadura y eso era contra lo que se luchaba. Si no se tiene claro eso, es que se está viviendo en otro planeta. Ya no solo en otro país, no, en otro planeta. Porque este planeta funciona así. Estoy deseando saber cómo funciona Marte, pero este funciona así. Entonces, digamos que en este 50 aniversario, una de las cosas que queremos reivindicar y aclarar y polemizar, ¿no? Es, entre otras cosas, que a 50 años vista, aquello, ¿no? Hay que aclarar a mucha gente, quizás a la mitad de la población, ¿no? Que se olvide de lo que han aprendido en la escuela, ¿no? Y que sepan a qué es una dictadura. Y como yo suelo decir, algunos así en plan de medio broma, medio serio, y se lo decía el otro día a un periodista así bastante jovencito, un majo, ¿no? Decía, mira, ¿por qué me decía? No, coño, es verdad, yo de la dictadura es que no tengo ni puta idea y tal y cual. Digo, no te preocupes, ya que no tienes idea de la dictadura de Franco, no te preocupes, que ya te enterarás con la siguiente. Entonces, digamos, con la siguiente que vendrá con otras formas y maneras, evidentemente, pero muy posiblemente, como no andemos listos, vendrá. Vale, muchas gracias.